Bueno, pues horizonte, movilidad, retos y oportunidades de la nueva distribución urbana. Esto es muy genérico, pero por lo cual vais a ver que realmente dentro de muchos ámbitos, ¿no? Y muchas áreas en las que el enfoque que le queremos dar, que es de emprendimiento, pues hay cosas para hacer, ¿no? Ya han comentado todo Alberto, ¿no? Un poco siempre me gusta hablar sobre mí, en general, formación. Sobre todo me gusta simplemente añadir lo que ha dicho Alberto, la parte de la gestión del cambio. Me encanta que las cosas ocurran, me encanta la gestión del cambio, por lo cual me gusta estar atento a qué es lo que se está moviendo, ¿no? Y qué es lo que viene, qué es lo que está llegando, qué parece que iba a llegar y no ha llegado. Es decir, al final entender todo esto y cómo hacemos para que todo eso de alguna forma ocurra. Es decir, cómo hacer que las cosas sucedan, ¿no? Como decía, me gustaría que fuera una sesión participativa. Me encantaría que de alguna forma preguntéis todo lo que queráis y que no os quedéis con ninguna duda. Empezando por qué es la movilidad urbana, ¿no? Una gran pregunta. Pues eso muchas cosas, ¿no? Al final hablamos siempre, pues el reparto, ¿no? Reparto de nosotros tenemos una distribuidora, ¿no? Pues con las distribuidoras llegamos a muchísimos miles de clientes, ¿no? De hostelería, pero también hay que llevar zapatos a la zapatería, hay que llevar materia prima a la panadería, hay que llevar las frutas a la frutería, la carne, el pescado, hay que llevar cosas, ¿no? Dentro de la ciudad. Hay que mover personas. Nosotros nos movemos, muchas veces nos mueven, ¿no? Los transportes públicos. Hay que limpiar, hay que recoger basuras. Hay una logística inversa muy potente. Es decir, al final, cuando hablamos de movilidad urbana, no caigamos solo en ese camioncito de cervezas que lleva, reparte la cerveza y ya está, ¿no? O el paquetero que lleva ese paquetito de Amazon. Distribución urbana al final, o todo lo que afecta a la movilidad urbana, son muchas cosas, muchos conceptos, muchos servicios que luego vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy, ¿no? Es decir, al final, no nos cerremos solo a el movimiento físico de la mercancía. Alrededor de esto vamos a ver que hay muchos temas, ¿no? Claro, el enfoque que voy a dar dentro de este contexto es enfoque a generar negocio. ¿Qué cosas puede haber que pueden ser interesantes de cara a generar negocio, de alguna forma, a que tengáis nuevas ideas, ¿no? De negocio? Fundamental, como todo, parte del cliente, absolutamente todo. Es decir, todo el negocio que tengamos en una ciudad parte del cliente. Si cabe, en la ciudad más. ¿Por qué? Porque lo tenemos ahí cerca. Si el cliente lo tenemos muy lejos, tenemos más tiempo para reaccionar muchas veces, pero el cliente de la ciudad lo tienes allí. Incluso vamos a ver cosas muy divertidas como la importancia que ya no solamente esperar que el cliente le necesite algo, sino buscar entregas predictivas, es decir, entregárselo antes de que el cliente lo necesite, que será el futuro próximo, ¿no? Y las ciudades están cambiando muchísimo. Por supuesto, la distribución urbana de mercancías, distintos vehículos, un montón de reglamentaciones, temas de sostenibilidad, nuevas reglas, disponibilidad de personas para repartir, disponibilidad de vehículos, es decir, al final hay bastantes cosas que están cambiando. Pero lo más importante, los hábitos del cliente, los hábitos de consumo del cliente están cambiando. ¿Por qué? Porque cada vez más el cliente quiere que le entregues donde él quiera, cuando él quiera y como él quiera. Olvidémonos ya de ese de 10 a 10 de 10 de la mañana a 10 de la noche, no, a lo mejor si lo quiere por la noche, lo tenemos que entregar por la noche, si lo quiere un domingo, un sábado. ¿Por qué no le podemos entregar algo el sábado a las 3 de la mañana si está en el ordenador y es una persona que se dedica a trabajar por la noche y que le gusta extenderlo el día, ¿no? Y luego lo que es importante, no solamente hay que entregarlo de esta forma, sino que tenemos que cumplir las expectativas del cliente. Podemos tener un sistema, un producto que sea la leche, podemos tener un sistema logístico que sea muy potente, un sistema operativo que no falle, pero si no cumplimos las expectativas del cliente, no entraremos a jugar. Nos quedaremos con algo muy excelente que no sirve absolutamente para nada. Es decir, nos quedaremos con el coste, pero no con el beneficio, ¿no? Por lo cual es importante entender cómo es nuestro cliente y a partir de ahí montaremos toda nuestra cadena operacional, ¿no? Además, ¿qué ha venido? Pues el tema del COVID. Imagino que os sonará a todos. Que no hace falta decir que la distribución urbana la ha transformado totalmente. Hace un año y medio, cuando explicaba temas de distribución urbana, me refería siempre a un estudio de Accenture que decía que prácticamente casi todos los directivos de grandes multinacionales sabían que iba a cambiar todo pronto y que solo un 20% de ellos estaba preparado para ese cambio que venía, ¿no? En los próximos 5 años. Ten en cuenta que el COVID lo que ha hecho ha sido adelantar lo que venía en 5 años, ha hecho que ocurra en meses. Ese modelo de distribución urbana, esa entrega domiciliaria, esa transformación hacia la digitalización, hacia la sostenibilidad, hacia una nueva economía,
no solamente es un tema sanitario, es un tema transformacional de las propias ciudades, o cómo nos movemos en las ciudades. Va a cambiar el modelo, la forma en la que nos movemos en las ciudades, la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que compramos. Muchos de nosotros, antes del COVID, de la COVID, íbamos al mercado a comprar. Ahora muchos de nosotros nos viene la comida directamente del mercado, nos la traen a casa. Muchas cosas nos traen a casa, es decir, la entrega domiciliaria ha crecido muchísimo y como eso muchos servicios, ¿no? Tema de clases particulares y otros servicios añadidos, ¿no? Va a transformarlo, ¿no? Y cuando llegamos a la distribución urbana, el movimiento de mercancías, claro, tenemos que tener en cuenta que sobre todo casi toda la legislación que tenemos está muy orientada al transporte de larga distancia, que no se parece en nada al transporte de las ciudades. El transporte de larga distancia yo cargo en un sitio y entrego en otro, más o menos con un mismo conductor, más o menos con unas reglas muy claras. En distribución urbana aparco el camión, entrego 10, puedo entregar tranquilamente 10, 8, 9 clientes, vuelvo a coger el camión, la aparco en otro sitio, o la furgoneta, puedo entregar con bicicleta, puedo entregar con patinete. Hablaremos de la última milla, pero también hablaremos de la última yarda. ¿Qué se considera la última yarda? Eso que se entrega andando en bicicleta o de una forma más friendly, ¿no? Con la sostenibilidad y con el medio ambiente, ¿no? Bueno, la realidad de las ciudades, ¿no? Está cambiando, como bien decía. No solamente está cambiando como ya decía, la parte de la mercancía, está cambiando absolutamente la forma en la que actuamos dentro de las ciudades, cómo nos movemos, cómo compramos, qué queremos, nuestras expectativas como consumidores. Y esto, pues al final, afecta a lo que llamamos la DUM, distribución urbana de mercancías, si queremos una forma de llamarlo más chula, City Logistics, distribución de última milla, distribución de última yarda, distribución capilar. Bueno, tiene muchos nombres al final para decir lo mismo, ¿no? Bueno, la movilidad urbana, yo siempre digo, es la gran desconocida. Incluso en muchas ocasiones los ayuntamientos están ahora de una forma acelerada intentando aprender qué es la distribución urbana, porque muchos de ellos ni siquiera saben la casuística o la conocen, ¿no? Conocen la casuística de la distribución urbana de mercancías y sí que conocen el tema de la movilidad de personas, la movilidad relativa al transporte, a temas de gestión de residuos. Pero la distribución urbana de mercancías, en muchos casos, es una gran desconocida, ¿no? Recordemos que realmente el mayor impacto es la distribución a Horeca y la distribución de paquetería. Y luego tenemos muchas otras cosas, pero son los dos grandes focos de afección, ¿no? En el centro de las ciudades. Además, cuando hablamos de negocio, ¿no? Cuando hablamos de transporte, tenemos tres en función del tránsito, ¿no? Tendríamos tres bloques. Primer kilómetro, los movimientos que haces intrafábrica, entre fábricas, ¿no? Con producto. Luego tendríamos el transporte largo recorrido, lo que vamos a mover normalmente en camión, y luego tendríamos la última milla, que la vamos a hacer en camiones más pequeñitos, en furgonetas, en bicicletas, con drones, como queramos, ¿no? Si os dais cuenta, en el eje de las 6 tenemos el euro por unidad, es decir, cuál es la densidad de coste, ¿no? de esos movimientos. Si nos fijamos, el primer kilómetro es caro. El transporte largo recorrido tiene muy poquito margen. Ahí, entrar a pelearse ahí, pues es complicado. Pero en la última milla hay muchas oportunidades porque realmente, quitando algún sector como el de la paquetería, que a día de hoy la verdad que está muy ajustado a los costes, el resto de áreas hay margen para hacer cosas muy bonitas, hay margen para nuevos negocios. ¿Por qué? Porque aún sigue habiendo una rentabilidad bastante razonable. Cuando hablamos sobre la distribución urbana de mercancías, en adelante DUM, ¿vale? Para cortar un poquito, ¿qué son? Son las operaciones logísticas en la ciudad que tienen que ver con las actividades de entrega, recogida de mercancía en las ciudades, ¿no? Y sobre todo en los centros urbanos. Estas actividades a veces se llaman City Logistics, en el fondo es lo mismo, ¿no? Y que engloban procesos de transporte, manipulación, almacenamiento de mercancías, gestión de inventario, logística inversa, así como servicios de entrega a domicilio, pero aquí también hablaría de temas de co-packing, es decir, temas incluso de logística inversa, relacionada con volver otra vez a reacondicionar y volver a entregar. Es decir, hay bastantes actividades que se realizan dentro de la ciudad. Y claro, la importancia creciente del transporte urbano de mercancías se relaciona con el aumento de la población, crecimiento económico sostenible en las ciudades urbanas, pero también ahora con toda la eclosión debido al efecto de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Que realmente lo que ha hecho ha sido activar mucho más los movimientos dentro de las ciudades, ¿no? En cuanto a distribución urbana. Si tuviéramos que clasificar todo lo que se mueve entre una ciudad, tendríamos pues, la gran distribución, que llevamos a las grandes enseñas de alimentación, Carrefour, Día,
Mercadona, normalmente va a ser nocturna, se mueve en muchos casos con carros. Luego tendremos todo lo que se entrega en el sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, que se va a hacer normalmente con camioncitos más pequeños, con furgonetas, que es bastante intensiva. Luego tendremos un tipo de entrega colaborativa, que tendremos Glovo, Deliveroo, Uber Eats y todos estos. Tendríamos todo el tema de paquetería, PEC, paquetería express y correo. Luego tendremos ocio, que ahí tenemos una amalgama de servicios. Luego tendremos heterogéneos, ¿no? Que aquí podríamos meter recogida de basuras y otros, ¿no? Pero claro, aquí hablamos de gestión de mercancías, ¿no? Gestión urbana, ¿no? Pero aquí además luego habría que tener en cuenta todo lo que tenga que ver con transporte de personas y otros tipos de movimientos que ocurren dentro de la ciudad, ¿no? Y claro, la distribución urbana es compleja. Normalmente no le gustan a las grandes empresas de transportes, excepto en el caso de paquetería, pero esto está cambiando, claro, con el efecto COVID. El efecto COVID realmente lo ha cambiado todo. Ha habido una eclosión del desarrollo de las operaciones en las ciudades, pues claro, pero por razones obvias, ¿no? Es decir, o están o van a perder negocio, porque ahí depende de qué flujos que se han minimizado. Entonces, ahora sí que está habiendo muchas empresas que quieren empezar a trabajar dentro de la ciudad y ofrecer servicios dentro de la ciudad, por lo cual ahora en estos momentos esto está aumentando mucho, ¿no? ¿Y por qué aumenta la relevancia de la distribución urbana? Pues bueno, ya sabéis, el e-commerce, ¿no? Claro, yo en mi casa, mi hija llama, claro, es el día que no, como dice ella, que no viene el señor de la caja, ¿no? El señor de la caja es el repartidor de Amazon, ¿no? Bueno, pues será Amazon o puede ser muchas de las otras enseñas que pueda haber, ¿no? Que están vendiendo a través de online, grandes retailers, ¿no? La necesidad de inmediatez y servicio por el cliente, cada vez más es necesario ser eficientes en costes, o sea, tener eficiencia productiva y sobre, por lo tanto en costes. Esto lleva a que tengamos que darle más relevancia a nuestro modelo operativo entre las ciudades. Temas medioambientales y de sostenibilidad. Cada vez tenemos en las ciudades más restricciones, más reglas, ¿no? Por lo cual se complica más lo que es el reparto. Además, hay una falta de profesionales. Y profesionales hay en la distribución urbana a todos los niveles, desde gente para repartir, gente para desarrollar modelos de distribución urbana, es decir, pensadores, es decir, tienes una falta a todos los niveles, ¿no? Además, en algunos organismos no es que tengan una falta de criterio simplemente es por un tema de que no tienen gente especializada en este tema, ¿no? El concepto flagship, cada vez más vamos a tener enseñas, ¿no? Que venden, en una tienda venden el concepto, pero te lo vas a entregar desde un almacén que esté en las afueras, ¿no? Por lo cual, eso va a generar movimientos, ¿no? De entrega. El efecto COVID y muchas otras más razones, ¿no? Y al final, ¿quiénes están implicados normalmente en la distribución urbana de mercancías? En la distribución urbana de mercancías vamos a tener empresas, es decir, la empresa que da el servicio, el conductor, que es el que lleva el camión, la furgoneta, el patinete o lo que sea, y el vehículo, que el vehículo podrá ser un camión, una furgoneta, un coche, en el caso de Amazon Flex, podrá ser un patinete, podrá ser cualquier tipo de vehículo, o incluso puede ser que vaya sin vehículo y lo lleve andando, ¿no? Y además no todos tienen que trabajar para una misma, es decir, el conductor no tiene por qué trabajar siempre para la misma empresa, ni el vehículo tiene que estar siempre en la misma empresa, ni siquiera lo tiene que llevar siempre el mismo conductor. Por lo cual, aquí tenemos uno de los grandes problemas en las ciudades. ¿Cómo regulan este trinomio, ¿no? Empresa, conductor, vehículo? Y me consta que hay ayuntamientos como el de Zaragoza que lo están tratando y que tienen propuesta y van a lanzar alguna propuesta muy interesante, ¿no? Claro, cuando hablamos de vehículo tenemos una variedad muy divertida, ¿no? Resulta que si tú llevas un camión de más de 3.500 kilos, puedes tener tarjeta de servicio público o servicio privado. Si es de tarjeta en ambas, necesitarás una tarjeta de transporte y un tacógrafo digital que mide en cada momento cuántas horas quién ha conducido, cuántas horas ha conducido, etcétera, ¿no? Claro, si ya vamos a un vehículo que esté entre 2.000 y 3.500 kilos, sí que necesitas una tarjeta de transporte para el caso de que sea público, pero ya no tienes tacógrafo digital, por lo cual el tema de los horarios ya hay bastante poder, bastante duda en cuanto a qué jornada se está aplicando la gente. Claro, es una ventaja competitiva respecto a los otros que llevan un camión y que sí que se les controlan las horas, ¿no? ¿Justo o injusto? Yo entiendo que es injusto, ¿no? Claro, pero si te bajas por debajo de 2.000 kilos, ya no hay nada. Y además, si vas a nivel de útiles de trabajo, tampoco hay nada de control. Claro, al final, ¿por qué alguien que lleva una bicicleta puede trabajar 12 horas y uno que lleva un camión no puede trabajarlas? Hombre, pues al final, lo correcto no es a lo mejor que trabaje 12 horas en la bicicleta, ¿no? Que trabaje alguna menos. Pero al final tenemos que entender
regular todo esto, por lo menos, ¿no? Dentro de las ciudades, porque esto en la larga distancia nadie va a ir a hacer entregas en bicicleta a larga distancia. Pero en la ciudad sí que hay muchos movimientos muy peculiares. Y sí que es verdad que esto está en proceso de regulación. En cuanto a qué tendencias en la distribución urbana, pues bueno, cada vez más se van a reducir los inventarios, ¿no? Dentro de las tiendas, se va a dar más cross-docking, es decir, irán vendiendo y conforme vayan vendiendo les irá llegando mercancía para vender, ¿no? Para evitar lo que es el almacenaje. Cada vez más se va a integrar verticalmente desde el cliente, cada vez lotes más pequeños, más frecuencia. Muchos de las entregas van a venir de plataformas, cuando hablo aquí de plataformas, hablo de plataformas web, es decir, sitios que ponen en contacto al cliente con el proveedor directamente. Importante, eso implica que todo el que hoy en día está entre medio, entre el cliente y el productor, o aporta o se convertirá en una mera interface, es decir, acabará desapareciendo, por lo cual aquellos que estamos en medio tenemos que empezar a aportar valor, porque si no aportamos valor con esta tendencia acabaremos desapareciendo, por lo cual importante tener en cuenta qué aportamos para que esta integración en plataformas no nos afecte en exceso, ¿no? A nuestro negocio o, ¿por qué no?, sacarle partido. La economía circular, las externalizaciones o el outsourcing, el aumento, pues lo que decía antes, ¿no?, del B2C, del C2C, más clientes potenciales por e-commerce, nuevas formas de recogida, ¿no?, y redes sociales, ¿no?, las opiniones. Hoy en día, si una red social de repente se pone de moda un concepto que puede ser una plataforma, puede ser una forma de entrega, una forma de pedir comida, puede ser que tenga un crecimiento exponencial. O al contrario, si no lo hacemos bien, luego os contaré algún ejemplo, puede provocar que vosotros como modelo perdáis relevancia. La innovación en los vehículos, la sostenibilidad, sobre todo relacionado con la Agenda 2030, la externalización de operaciones, ¿no?, mediante operadores logísticos o con flotas dedicadas, esto va un poco alineado con la parte de externalizaciones, pero un poco más orientada a la logística. Todo el concepto de hubs urbanos, el aumento de la entrega domiciliaria y en taquillas, lo relacionado con la última yarda, bueno, pues al final son tendencias que se ven y que están funcionando, ¿no? Pero claro, aquí lo que hablábamos, ¿no? Vamos a plantear un enfoque hacia el emprendimiento y no tanto al modelo operativo. Es decir, no os voy a contar cómo se hacen las cosas, sino os voy a dar muchas ideas, muchas pequeñas píldoras, ¿no?, para que entre todas pues, podáis ver hacia dónde podemos ir, ¿no?, hacia dónde va a ir el modelo. Y claro, el mundo está cambiando, ¿no? Al final dices, oye, mira, estamos en pleno cambio, sí. Y es que, claro, el mundo del reparto está cambiando. Hay que tener en cuenta que hasta hace muy poquito no había cambiado. Es decir, básicamente nosotros repartimos casi igual la cerveza que hace 100 años. Hemos cambiado, sí, la vestimenta, llevamos un camión híbrido en lugar de una carreta de caballos y las ruedas del carro pues son de goma en lugar de ser de madera y, bueno, y poco más, ¿no? Pero ahora sí que vemos que puede haber bastantes cambios, ¿no? Partiendo de la premisa que las operaciones, da igual que sea en un contexto internacional, nacional, local o urbano, va de conectar los puntos partiendo del cliente, de la necesidad del cliente, de ese nivel de servicio acordado con el cliente o aquella expectativa del cliente, ¿no? Además, claro, en la ciudad que además hay una búsqueda de un balance, ¿no?, entre el peatón y los vehículos. Recuerdo una anécdota, estaba en un ayuntamiento de una ciudad de montaña y llegué con una propuesta muy chula, ¿no?, para vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Y me dijeron, no, es que aquí no tenemos un problema de contaminación, asómate a la ventana. Simplemente hemos peatonalizado el centro y queremos que no se vean los camiones, queremos que haya un balance mayor entre el peatón y el vehículo, queremos que no haya, que no se vean los camiones. Y dices, ostras, me acaban de romper. Bueno, pues cada vez más se pretenderá dar prioridad al peatón. Y ya me viene bien, porque por ejemplo en mi caso, ¿no?, si las calles están peatonalizadas y no tenemos esta pandemia, ¿no?, la gente, ¿qué va a hacer cuando pasea? Pues entrará a tomarse una cañita. Esa cañita implica que venderemos más cerveza. Si vendemos más cerveza, el negocio irá bien. Si luego además somos capaces de entregarlo sin que se vean los camiones, éxito asegurado, ¿no? Pues bueno, al final va a entender quién es nuestro cliente y quiénes pueden ser los que nos regulen la situación, ¿no? El concepto supermanzana. Bueno, pues esto está en Barcelona. Lo que hacen al final, cogen una cuadra, una cuadrícula, ¿no?, de 3x3 manzanas y la parte interior lo que hacen es que la regulan y la convierten en una zona peatonal. Claro, está muy chulo para los que viven allí, pero ahora imaginaros, regulan mucho las horas de entrega de mercancías. Ahora imaginaos que tuviéramos que entregar todo Barcelona y una franja de horas muy reducida, pues sería complicado, ¿no?
Bueno, pues al final son ideas que están allí, que si no se regulan con cuidado, pues pueden provocar cierto caos, ¿no? Pero que hay que estar atentos y ir buscando ideas para ver cómo las vamos a atacar. Seguridad. Sobre todo ahora hace tiempo que no tenemos un tema de estos, ¿no? Pero hay ciertas, ya lo sabéis, hay ciertas IQs con razón, ¿no? Sobre posibles restricciones para minimizar riesgos ante terrorismo, ¿no? Bueno, pues esto en las ciudades urbanas, pues imaginemos cuando estamos en cualquier festividad en la que hay peñas, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Hablamos siempre. Hay que llevar la cerveza, hay que llevar la Coca-Cola, hay que llevar distintos productos. Todo esto hay que llevarlo, ¿no? Pero claro, si las calles son peatonales y no te dejan meter camiones por un tema de seguridad, hay que ver cómo lo vas a llevar, con vehículos más pequeños o cómo lo vas a hacer, ¿no? La sostenibilidad, nuevas restricciones, ¿no? Para mejorar la calidad ambiental. Hemos visto todos que ocurrió hace poco, sobre todo en Madrid, ¿no? Con la famosa boina de polución que había, ¿no? Además, tenemos una ordenanza por cada municipio importante. Si alguno de vosotros se quiere meter en una ciudad, el documento que regula la movilidad urbana es la ordenanza de la ciudad. Y tenemos una ordenanza por cada municipio. Claro, imaginemos empresas que trabajan a nivel nacional, que en cada sitio tiene que adaptar su modelo a la ordenanza del municipio. Ahora imaginemos que estás en una zona en la que tú entregas en varios municipios. Puede ocurrir que estés entregando en una zona, en un mismo día de reparto, un camión tenga varias ordenanzas, ¿no? por respetar, lo cual al final pues también complica. Todo muy global, pero a la vez todo muy local. Podemos estar comprando en un marketplace en el sudeste asiático, acabamos de comprar, nos entra hambre y queremos bajar a la tienda de conveniencia o hacer un pedido y que nos lo traigan rápido porque tenemos hambre. No nos importa esperar una semana para que nos entreguen lo que acabamos de comprar, pero lo que queremos local lo queremos ya. Eso va a afectar al modelo urbano. Claro, y además aquí entra un concepto que es muy importante, que es la conveniencia. Para mí, el gran transformador del nuevo modelo va a ser la conveniencia. Tenemos que buscar modelos convenientes para nuestro cliente. Tenemos que entender qué le conviene a nuestro cliente. Y esa va a ser la clave. El que mejor se acerque a la conveniencia es el que ganará. El concepto flagship, lo que decía antes, o tienda concepto, cada vez veremos más tiendas muy chulas que no tienen almacenes y que, lógicamente, para productos de cierto valor, que tú irás, lo verás, incluso tendrás posibilidad de adaptarlo o customizarlo o hacerle algo que lo personalizas y te lo entregará en unas poquitas horas en tu casa, en un punto de recogida, donde tú quieras, ¿no? Bueno, pues esto también va a transformar las ciudades. La disponibilidad de personal cualificado a todos los niveles, y aquí no hablamos de gente con alta cualificación, baja cualificación, media cualificación, reparto, o sea, falta de todo, ¿no? En el reparto de las ciudades. Los hubs urbanos, aquí ya no tenemos que pensar en grandes naves logísticas, podemos pensar en naves como esta que estoy enseñando, incluso más pequeñitas, almacenes urbanos que podemos transformar en centros para descargar un camión, cargar camioncitos más pequeños, cargar vehículos eléctricos, bicicletas o a mano o carretillas y ir rápidamente a entregar a los clientes, ¿no? Estos hubs urbanos van a ser siempre, idealmente es que sean colaborativos, es decir, es difícil que una sola empresa sea capaz de rentabilizar un hub de estos. Normalmente vamos a tener que buscar que trabajen 24 horas al día, 7 días a la semana, para que esto rentabilice, si no va a ser complicado, ¿no? Porque al final tienes una descarga más, una carga más, y al final a nivel operativo normalmente lastran, ¿no? A nivel de costes. Otros temas, ¿no? Todo el tema de zonas de carga y descarga. Hoy en día no existen soluciones potentes de verdad para poder hacer una reserva de zonas de carga y descarga. Hay soluciones muy caras, pero no existe una solución sencilla. Cambios normativos impositivos. No hace falta decir, dentro del mundo del reparto hay mucho autónomo. Si tú cambias las reglas o los límites por los cuales, por ejemplo, pueden estar en módulos u otros temas, les va a afectar, ¿no? a nivel impositivo y les va a afectar, al final, a la propia distribución. Nuevos vehículos, nuevos combustibles, concepto de vehículos nodriza o lanzaderas, lugares de transferencia de carga. Por ejemplo, muchas veces cuando vengo aquí a trabajar me encuentro que debajo un puente que hay aquí cerca hay una marca de transporte de paquetería que llega con un vehículo grande, suelta un montón de paquetes al suelo y empieza a repartirlo en otros vehículos más pequeñitos. Bueno, es una zona de transferencia, ¿no? Antes era muy eficiente, ¿no? Da un poquito de sensación peculiar, pero bueno, es eficiente. Subvenciones, lógicamente, con el marco que tenemos ahora y lo que viene, pues va a haber mucha posibilidad de recoger subvenciones, sobre todo con proyectos que realmente sean transformadores, ¿no? Y que vayan dentro de la digitalización, de la transformación urbana, de esa transformación de la ciudad, ¿no?
y luego están apareciendo nuevos actores, ¿no? En todo este tema de la distribución urbana. Bueno, yo voy siguiendo, ¿eh? Si alguien tiene alguna duda, yo os agradecería, que me preguntéis. Yo, si no, voy a tirar 2 horas sin parar de hablar, bueno, yo sigo. Si alguien tiene dudas, por favor, animaros a preguntar, pero claro, hasta aquí hablo de mover cosas, pero no solamente va de mover cosas. Hará falta unos sistemas informáticos que aguanten esto, ¿no? Un hardware, ¿no? Unos terminales, unos teléfonos brujerizados, unos móviles. Hará falta plataformas, esos sistemas que van a poner en contacto al cliente con el transportista, ¿no? O el cliente con el fabricante. Habrá temas de asuntos legales y legislación, ¿no? En las ciudades. Conceptos como la logística inversa, sobre todo asociada a los envases. Temas relacionados con la sostenibilidad, vehículos y elementos de carga compartidos, vehículos innovadores, instalaciones de asesoría energética y de combustibles, sobre todo con el tema del repunte de las energías tipo eco. Claro, vas a tener gente, son intensivas en el uso de personas. Todo lo que es la distribución urbana es muy intensiva en personas, por lo cual, personas en movilidad, todo lo que afecta al control de esas personas, va a haber una oportunidad ahí también de negocio, ¿no? Y control de personas y medios en tiempo real. Y todo lo relativo al control. La trazabilidad, es decir, saber en cada momento por dónde han pasado tus entregas, qué personas las han gestionado, con qué recursos, si era temperatura controlada, qué temperaturas han tenido, y todo eso darle visibilidad al cliente final, ¿no? O a quien lo pida. La gestión de reservas de espacios en las ciudades, todo el concepto de hubs, taquillas, puntos de recogida y entrega, etcétera. ¿Qué quiero decir? No nos fijemos solo en el camión, en la bicicleta o en el patinete. Pensemos que hay muchos aspectos, que hay negocio donde podemos sacar partida, ¿no? ¿Y cómo creo que va a evolucionar en el futuro, ¿no? Esto es como estamos ahora, ¿no? Lo que decía, en el pasado ha evolucionado, pero poco. Ahora parece que está cambiando mucho, pero realmente no ha cambiado tanto. El futuro próximo, y cuando hablo del futuro próximo hablo en los próximos 3, 4 años, desde ahora hasta los próximos 3 años, yo creo que las ciudades van a transformar totalmente el modelo de distribución, el modelo de movilidad urbana, el modelo en el que nosotros mismos nos movemos dentro de las ciudades o que nos relacionamos dentro de las ciudades, ¿no? Y aquí va a haber muchas oportunidades de negocio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ves que hay muchas startups con ideas muy novedosas, nuevas tecnologías que se han democratizado y son baratas. Es decir, hasta hace poco depende de qué tecnologías solamente las podían tener las grandes corporaciones. Ahora tienes tecnologías muy potentes a precios asequibles. El concepto de la economía colaborativa, claro, esto es muy potente, ¿no? Que alguien pueda decir, oye, yo saco un modelo en el cual la gente se apunta y hace algo. Puede tener una plantilla adaptada totalmente a la demanda. Eso frente a una economía tradicional es complicado competir. Hábitos de consumo están cambiando, ya lo hemos dicho, todo el tema de sostenibilidad, los cambios reguladores, etcétera, ¿no? Y todo esto yo creo que va a cambiar, ¿no? Y cuando decíamos, estamos en tiempos exponenciales, yo diría que ahora ya estamos en tiempos hiperexponenciales, ¿no? Mucho más si cabe, ¿no? Y a la hora de analizarlo, ¿cómo analizo, no? ¿Dónde puede haber negocio? Pues yo aquí al final, aunque no lo estoy utilizando de la forma correcta, yo utilizo para muchos casos lo que son las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Seguro que todos conocéis a Michael Porter, ¿no? Gran especialista y gran padre de la mayor parte de los modelos estratégicos, ¿no? De estrategia empresarial. Lo que dice al final, oye, pues tú, de forma resumida, ¿no? Vamos a mirar los competidores, ¿no? ¿Qué competidores tenemos, ¿no? ¿Cómo están avanzando? Echarles un ojo, ver cómo están evolucionando, qué están haciendo. Pero además no solamente ver nuestros competidores aquí, ver que serían nuestros competidores, cómo están en otros países, en otras áreas. Por ejemplo, yo cuando quiero ver temas de balance vehículo, miro siempre hacia, sobre todo, centro de Europa, Países Bajos. Cuando quiero ver temas innovadores, suelo mirar hacia el sudeste asiático. Y cuando quiero ver temas que sean muy orientados a la eficiencia, a dónde puede venir ese concepto más aterrizado, suelo mirar a Estados Unidos, ¿no? También hay que mirar todo el tema de nuevos competidores entrantes, es decir, como decía, las startups, ¿no? Que están viniendo, nuevas empresas con nuevos conceptos, ¿no? Bueno, pues pueden transformar, ¿no? El otro día, por ejemplo, veía un tema muy curioso que luego os comentaré sobre temas de vehículos compartidos. Bueno, pues son cosas que van a cambiar nuestra forma de movernos, ¿no? O nuestra forma de distribuir. ¿Cómo van a cambiar? Que si puede llegar algún producto sustituto al nuestro. Claro, si hablamos de productos que son alimentarios, pues bueno, es diferente, pero ahora imaginemos que nuestro producto es un servicio logístico. Oye,
este servicio que estamos dando se puede dar de otra forma. Ahora imaginemos que somos un despacho de abogados, somos especialistas en temas relacionados con el movimiento de mercancías dentro de las ciudades. Ahora imaginaos que alguien hace un portal en el cual simplifica todo nuestro negocio, pues nos va a fastidiar, nos va a dejar sin trabajo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay que estar atento a qué puede hacer, qué riesgos tiene tu modelo, qué hacer tu DAFO de toda la vida y ver qué riesgos tienes, ¿no? Qué amenazas tienes y ver cómo las cubres o ver cómo te refuerzas ante esas amenazas que tiene tu modelo, ¿no? Proveedores, ¿no? La fuerza de tus proveedores. Ahora imaginemos, os decía, que tus proveedores en la ciudad son capaces de llegar directamente al cliente. Pues tú vas a desaparecer porque vas a ser un mero interface. Por lo cual, dentro de las ciudades tienes que tener muy controlado tus proveedores, cómo haces para que sigan siendo fieles contigo, que nadie venga de una forma, o directamente que te aprieten tanto que tú dejas de ser competitivo, ¿no? Entonces, todo ese tema es muchos aspectos, ¿no? Relacionado con los proveedores. Y lo mismo los clientes están cambiando los hábitos, cómo son ahora, cómo van a ser en el futuro próximo, cómo van a ser en el futuro medio y cómo van a ser en el futuro a largo plazo, ¿no? ¿Para qué? Para irte preparando y ir desarrollando tu modelo, ¿no? Y recordemos que en las ciudades y en todo, ¿no? Pero especialmente en las ciudades, todo parte del cliente, ¿no? Con lo cual hay que entender bien cuáles son los hábitos de consumo actuales, los hábitos de consumo futuros, aplicar propuestas de valor ampliado. ¿Por qué? Porque si no desapareceréis. Tenéis que ver qué aportáis diferencial al resto. Si no aportáis nada, vais a ser uno más. Precio o entrega, bueno, pues, podéis competir en precio, pero al final es una pena, ¿no? Siendo que podéis a lo mejor competir en servicios de valor añadido, en temas de entrega, bueno, pues al final hay que dar una vuelta, ¿no? El sentido de urgencia y pequeños lotes. El cliente cuando quiere algo lo quiere ya. Hay que enseñas que están dando entregas de 2 horas. ¿Realmente es necesario recibirlo en 2 horas? No, pero me acabo de comprar un ordenador y lo quiero ya, quiero jugar con él, lo necesito. ¿Vale? He tardado 3 meses en decirlo, pero cuando lo compro lo quiero ya. Además quiero que me entregues solo el portátil, pero no es más. Si quiero algo más pequeñito, quiero que me lo entregues también. Y aquí ya vemos que depende, muchas enseñas, sobre todo las online, están yendo a entregas con tiempos muy recortados, en el cual tú pagas una cuota anual para tenerte más enganchado y tú puedes hacer pedidos que prácticamente por cualquier importe y te lo entregan sin coste, ¿no? Todo muy local, ya comentaba antes, y todo muy global, ¿no? Claro, al final llegas y dices, bueno, ¿y qué modelo aplico, no, para mi negocio? Porque hay muchas tecnologías, sistemas, pero al final todo parte de la estrategia. Y dentro de la estrategia que tengamos como empresa, hay que ver qué oportunidades en el mercado, qué oportunidades tenemos como negocio, qué tecnologías hay disponibles y en base a los recursos que tengamos, la estrategia, las oportunidades y las tecnologías, elegir aquellas que vayan a tener más impacto. Estoy viendo muchos casos de empresas que por el mero hecho de decir que están digitalizadas, están haciendo auténticas aberraciones en cuanto a digitalizar, pero mal digitalizar algo rápido, corriendo y mal, parece que están digitalizadas y al final tienen un problema digitalizado. La digitalización es importante o el coger nuevas tecnologías, pero siempre y cuando vaya acorde con tu estrategia para cubrir una oportunidad y teniendo claras las tecnologías que vas a usar, ¿no? Y sobre todo teniendo claro que tiene que tener cierto impacto, interno o externo, que tiene que tener cierto impacto. Entonces, bueno, vamos a mirar cualquier modelo de negocio urbano, cualquier modelo, independientemente de si es de transporte, un servicio o lo que sea, tenemos que hay unas claves que van a tener que ser totalmente necesarias. Trazabilidad y visibilidad. Aquello que gestionamos, tenemos que ser capaces de tenerlo trazado, es decir, en cada momento poder contarle al cliente y que sea visible cómo está, en qué punto, cómo está funcionando. Hablamos de un tema de distribución, pero imaginemos que pudiéramos coger y un trámite administrativo. ¿Cuántos de nosotros pasa cuando hacemos un trámite administrativo estamos inquietos porque no nos dice nada, no nos han llamado, no nos han contado nada? Si pudiéramos tener una casilla en la que dijera cómo está, oye, pues está en proceso de visado, en proceso de tal, bueno, entonces poder ir viendo en qué proceso está, ¿no? Flexibilidad y adaptabilidad. Claro, estamos en un modelo muy cambiante, con cambios regulatorios, con un modelo que sobre todo con la COVID, que no sabemos cómo va a ser el año que viene realmente. Con lo cual hay que montar modelos que sean flexibles y adaptables. En tiempo rápido, en tiempo razonablemente corto, ¿no? Tenemos que tener reacción al cliente. El cliente, como hemos dicho, tiene estas 3 características, pero cambia mucho. Tenemos que adaptarnos a él. No vale decir eso de, jolín, ya lo he cambiado todo. Ahora ya es el cliente, no entiendo por qué el cliente no me compra, ¿no? Pues a lo mejor es porque no te estás adaptando a esa nueva necesidad del cliente, ¿no?
Tenéis que conocer muy bien los modelos de gestión del cambio. No solamente la gestión del cambio no es algo nato, no es algo que o se sabe o no se sabe, es algo que se puede aprender. Luego os daré unas pinceladas, pero es algo que existe muchísima información, que es razonablemente sencillito de aprender y que ayuda muchísimo al éxito de cualquier modelo en un entorno tan cambiante. Por supuesto, entender cuál es el racional de precio y servicio y darlo mejor que la competencia. Al final, nosotros podemos tener un precio muy bueno, pero si nuestro servicio, nuestra llegada al cliente o cómo cumplimos la expectativa del cliente no es bueno, no serviría de nada. Entonces, al final es esa mezcla, ese mix entre qué precio y qué servicio. O qué precio y cómo cubrimos esa expectativa. Y esto nos dará un valor añadido sobre la competencia, si somos de alguna forma capaces de gestionarlo bien. Y luego en las ciudades, mi recomendación sería que cualquier modelo que montéis sea colaborativo. ¿Qué significa? No va a hacer siempre algo tipo Globo, tipo Uber, ¿no? Me refiero a intentar asociaros con otras empresas que sean especializadas. Es difícil que una empresa sepa gestionar todo el ámbito de la ciudad. Pero a lo mejor entre 3 empresas sí, o entre 5 empresas. 5 empresas colaborando, que controlen cada una de ellas una parte, un quinto de los ámbitos de la ciudad, ostras, puede ser muy potente. Y eso sí que dará valor añadido. Mientras que si competimos solos, pues bueno, será complejo, ¿no? En cuanto a la importancia del modelo de digitalización, y como hablaba antes, porque antes hablaba de trazabilidad, claro, la trazabilidad hoy en día, si no está digitalizado, es complicado, ¿no? Y la trazabilidad es algo obligatorio, es totalmente necesario en cualquier concepto de movilidad urbana, cualquier concepto relacionado con negocio en entorno urbano. Pero claro, primero de todo es, ¿vale? ¿Para qué? El para qué, ¿no? La gente que me conoce de otras formaciones o de otras charlas hablo mucho del para qué. ¿Para qué vamos a digitalizarlos? Tenerlo claro, ¿no? Una vez que lo tienes claro, entender si ese para qué encaja con tu estrategia. Si tienes los recursos necesarios, no solo para montarla ahora, sino para tenerlo actualizado, ¿no? A continuación es decir, oye, eso que voy a montar va a ser ágil, flexible, rápido para adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente. Si lo es, adelante. Si no, esperad y volver a analizarlo, porque el cliente va a cambiar y vais a pasar de tener una solución a tener un problema. Por lo cual, es importante que todo esto lo tengáis también en cuenta. Como veis, básicamente estoy dando muchas píldoras, estoy dando muchos conceptos. Cada uno de ellos requeriría pues, de un rato largo para poder detallarlo, ¿no? y ampliarlo. Además, no habían ocurrido suficientes cosas, sino que además estamos en la 4ª revolución industrial. Como ya sabéis, las 3 primeras, primero fue la industria y poco a poco se fue adaptando a la sociedad. Pero claro, esta última, primero ha ido la sociedad y después la industria. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera de nosotros tenemos más cacharritos tecnológicos en casa que los que tenemos en nuestra propia empresa. En la empresa, todos, seguro que si preguntase, todos en la empresa trabajamos con el correo electrónico. Pero seguro que si pregunto cuántos de nosotros utilizamos el correo electrónico en nuestro ámbito personal, ni uno lo utilizamos. ¿Por qué? Porque si mando fotos o quiero comunicarme, lo hago por WhatsApp o una carpeta compartida. Si necesitan dinero, les mando un Bizum. Si quiero compartir archivos, los cuelgo en un Drive. O genero una carpeta compartida para colgar todas las fotos de las vacaciones. Es decir, estamos mucho más digitalizados, ¿no? Bueno, pues está siendo un hándicap para las empresas, ¿no? Y esta nueva industria 4.0 o 4ª revolución industrial, de la que viene la industria 4.0 y de la que viene también la logística 4.0, normalmente te son de hablar de estos ocho ámbitos, ¿no? Pero realmente hay muchos más, ¿eh? No nos quedemos solo con estos 8 ámbitos. Normalmente vamos a hablar de drones. Pero claro, yo cuando me dicen drones, la gente dice, bueno, entregar pequeños paquetes, inventarios, control y vigilancia, hacer a zonas de difícil acceso. Claro, drones en las ciudades a día de hoy es un tema de reglamentación, pero una vez que ese tema de reglamentación se solvente, van a poder hacer muchas cosas y ahí existe una amplitud de oportunidades de negocio de la leche. O sea, de ahí se me ocurren muchas ideas, ¿no? Pero no solo pensemos en ese dron pequeñito que llega y que entrega un paquetito, ¿no? Que hemos visto todos. Pensemos en, claro, 4 drones, ponerse encima de una persona y puede ser una moto. Puede ser, en el caso que utilizan a nivel militar, o pueden ser, como el de la derecha, un prototipo para taxi, ¿no? Un taxi dron, ¿no? Ostras, pues esto en las ciudades podría tener cierto encaje. Además, fijaros, no necesitas carretera. Bueno, necesitas vías aéreas, ¿no? Pero podría tener encaje. Pero además, imaginemos, esto, un día, dándole una vuelta de hoja, decía, oye, pues, si había un palé, le meto 4 drones, sensores de visión artificial
le pongo encima de los paquetitos, cajas de cerveza y barriles que tengo que entregar, y delante va el repartidor con una muñequera, y el palet va a 15 centímetros del suelo, que no tiene ningún riesgo, y va siguiendo la muñequera del repartidor. ¡Ostras! Podría ir por cualquier sitio, subir escaleras, bordillos. Imaginemos la productividad de ese repartidor, sería la leche, ¿eh? Esto, lógicamente, a día de hoy no se puede hacer, pero sería un ejemplo, ¿no? La impresión 3D, sí, la gente ve muchos temas, flexibilidad productiva, adaptación, customización, logística del dato versus logística del material, muchos materiales, pero yo lo que veo además es que yo estoy en España, puedo comprar en Estados Unidos, me mandan un archivo de unos y ceros, yo ese mismo archivo que lo he recibido prácticamente en tiempo, en un lead time de entrega, en un tiempo prácticamente 0 segundos, lo puedo mandar a mi impresora 3D o lo puedo mandar a una granja de impresoras 3D y en unos minutos o unas pequeñas horas tener esa carcasa versus comprarle y que me la envíen. Imaginaos, vosotros compráis una carcasa, aunque en el sudeste asiático, tarda una semana hasta que la entregan, porque claro, no merece la pena enviarla por aéreo. Sin embargo, esa misma carcasa la compráis con unos liceros, es decir, a través de un archivo digital la mandéis a imprimir, la tenéis en un tiempo cero, personalizada incluso si queréis. Claro, esto es muy potente, pues muchas empresas de transporte están invirtiendo cantidades ingentes en el desarrollo de la tecnología de 3D, ¿no? El vehículo autónomo, claro, cuando vemos en las ciudades, claro, hablamos de gestión del dato, servicios de valor añadido, gestión de flujos, menos requisitos para los conductores. Ya no me haría falta un carnet de conducir para el camión, no me haría falta un CAP, ni ningún tipo de acreditación, los tiempos de conducción ya me daría igual porque no conduce nadie. Pero también nuevas oportunidades, claro. Vosotros imaginaros, aquí al final tengo muchos datos que estoy gestionando, muchos datos que estoy captando de la gente que está dentro del vehículo. Pero claro, esto podría trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo podría aquí enganchar unos carromatos a este vehículo y hacer un trenecito que fuera por la ciudad entregando de forma incontinua y dar servicio de una forma muy friendly con el medio ambiente, sin ruido, porque no hace ruido, 7 días a la semana, 24 horas al día de entrega domiciliaria, entrega a tiendas, entrega de cualquier tipo. Claro, aquí hay muchas posibilidades, ¿no? Cuando hablamos de los robots colaborativos, todo el mundo piensa en ese robot, ¿no? que es para la prevención de riesgos, da soporte a operaciones complejas, más precisión, más productividad, más repetitivo. Sobre todo en un momento que estamos en edad que la edad media está avanzando, pues sobre todo para apoyar a gente con más edad a mover cargas. Pero claro, también podemos pensar que esto, por ejemplo, en plantas como Almusafes, pues si son pequeños exoesqueletos. Yo lo veo más que desde el punto de exoesqueleto. He hecho pruebas para mis repartidores, el que puedan llevar un exoesqueleto, ¿no? Bueno, pues ahí existe una oportunidad, el que consiga sacar un exoesqueleto que sea capaz de mover mercancías dentro de las ciudades. Ahora, bueno, tiene un negocio que no se lo acaba, o sea, espectacular. También tenemos, lo que decía, soluciones como esta en Almusafes, que es para evitar una lesión de hombro. Para este señor que está con el taladro, pues lo que hace es que básicamente le quita la energía necesaria para hacer este movimiento, por lo cual evita daños, ¿no? Aquí tenemos estos trabajadores de Daewoo que mueven pues hasta 100 kilos, ¿no? Bueno, pues al final esto habría que ver si es práctico o no. El Big Data, es decir, el tener grandes cantidades de datos y esa minería del dato. Imaginemos en las ciudades que nosotros, bueno, aquí no hace falta decir para qué vale, pero imaginemos en esa ciudad en la que nosotros tenemos unas cámaras que van captando movimientos de las ciudades y nosotros en base a esos movimientos podemos sacar muchísima información para transporte público, para regulación de vehículos, para muchos datos. Tenemos el caso de China, ¿no? China básicamente tiene todo el país plagado de cámaras y tiene controlada toda su población, básicamente, a través de cámaras e inteligencia artificial y lo que sería, pues bueno, Big Data, subir los datos, y Data Mining, la minería del dato, que lo hace mediante inteligencia artificial, ¿no? No solamente hay que pensar en un tema de control de personas, pero hay muchas opciones de negocio, ¿no? Toda la usabilidad de los móviles, aquí no hace falta explicarlo, ¿no? Todo el tipo de apps y soluciones que podemos encontrar, ¿no? El Internet de las cosas, cacharritos que ponemos a máquinas de toda la vida para tenerlas digitalizadas, ¿no? Yo hace un par de horas me he comprado una báscula que además del peso y el índice de masa corporal, se conecta al móvil. No sé para qué lo voy a usar, pero mola, ¿no? Tener la báscula conectada. Bueno, pues tengo otro cacharrito más. Mira, ya me he adelantado otra vez a la industria. Esto, si vemos este gráfico, te dice que básicamente a día de hoy 1 de cada 5 cacharritos que hay en el mundo pertenecen a la industria y los otros 4 pertenecen a
a las personas, es decir, a nosotros, a los habitantes, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues al final, cada X tiempo dice, no, en el año 2000, hasta hace poco en el año 2020, ahora imagino que andaremos ya por el 2025, se igualará el número de cacharritos que tienen las industrias al que tenemos los ciudadanos. Pues esto va evolucionando y cada vez tenemos más cacharritos en casa, ¿no? En esto de Internet de las Cosas, pues existen muchas líneas para intentar sacar ese estándar. Los que vivimos ya lo del VHS y el beta, pues bueno, estaban las dos, al final se salió VHS sobre todo, bueno, pues en España, pues bueno, pues aquí tenemos la gente de General Electric y la gente de Siemens sobre todo empujando por generar ese estándar, ¿no? Bueno, pues también ahí hay negocio en entender cómo están... cómo son los modos de comunicación y cómo puede aplicar esos modos de comunicación en las ciudades. Recordemos que ahora viene algo muy importante que es el 5G. El 5G amplía muchísimo toda la capacidad de cosas a monitorizar, sensorizar y captar, ¿no? En las ciudades hay poquita sensorización y hay muchas cosas para sensorizar. La uberización no hace falta que lo comente, ¿no? Todo el concepto de Uber, Globos, etcétera, todo ese modelo colaborativo, ¿no? Pero claro, cuando llegas a ver, ¿no? Pues tenemos cosas como el Nimber, ¿no? Que es el BlaBlaCar de los transportes. Es decir, tú tienes una furgoneta, vas a hacer un viaje a otra ciudad, ofertas ese espacio que tienes, no hace falta que seas un profesional, tú puedes ofertar tu maletero del coche, ¿no? Y alguien te mete una cajita, tú la entregas donde es, no es tan fácil, pero bueno, básicamente, pues como BlaBlaCar, los que habéis utilizado BlaBlaCar, pues lo mismo, pero con paquetitos. Ahora imaginemos que los asientos los vendes vía BlaBlaCar y el maletero lo vendes vía Nimber, ¿no? Pues bueno, la verdad que es un negocio redondo. Cargomatic, que sería el Uber de los camiones, o Flexe, que sería el Airbnb de los almacenes. Gente que tiene trocitos de almacén, que no usa y los pone a disposición de terceros para que puedan almacenar. Seguro que para gente que tiene muy poquita capacidad de carga, que tiene muy poquita necesidad de carga, le puede salir mucho más barato, ¿no? Las nuevas formas de entrega, Globo, Stuart, Deliveroo o Amazon Flex, etcétera. Bueno, pues al final todo esto lo está transformando, ¿no? Y aquí llegamos a un punto que me encanta. Claro, si nosotros esperamos a que el cliente pida, competimos con todos. Si nosotros podemos ir a la parte cognitiva, ¿no? A la parte de adelantarnos a la propia demanda, es decir, el que primero llega hay que tener en cuenta que se lo queda todo, se ofrece una buena relación calidad-precio. Es decir, ahora imaginemos que en el momento que el cliente necesita algo, que está utilizando el móvil para pedir algo, alguien llama a su puerta y dice, aquí lo tiene. Sería brutal, ¿no? Bueno, pues al final, hoy en día con el tema del análisis de datos, la captación de datos, hay posibilidad de hacer temas de entregas predictivas, almacenes móviles, o sea, entregas predictivas, o incluso tener almacenes móviles. Por ejemplo, en Manhattan hay varias empresas que dan entregas en 2 horas, claro. En 2 horas en Manhattan el que lo conoce es complicado. ¿Y cómo lo hacen? Pues tienen básicamente furgonetas que tienen una serie de artículos que entienden que son los que van a pedir los clientes y que son los que piden. ¿Por qué? Porque van actualizándolos en base a una serie de análisis que tienen, son artículos pequeñitos y que saben que van a ser capaces de venderlos, ¿no? Lanzaderas, es decir, tú me pides, yo lleno rápidamente un camión, lo dejo en un centro y desde ahí van vehículos más pequeñitos que lo cogen y lo reparten. Pero al final tendremos que buscar modelos en los cuales prácticamente rocemos la necesidad a la entrega. Bueno, el impacto de las redes sociales, aquí dice, ¿qué tendrá que ver esto con la distribución urbana? Mucho. Ahora imaginaros que a mí me pasó en una ciudad española, uno de nuestros repartidores dejó el camión mal aparcado encima de una zona de carril bici. En cuestión de minutos teníamos un incendio en Instagram porque alguien había hecho una foto con razón diciendo no, esta marca no respeta los carriles bicicleta, etcétera, ¿no? Pues luego costó eso mucho tiempo, además lo tienen prohibido. ¿Qué ocurrió? Que ese repartidor, que era un repartidor autónomo, no había podido ir a trabajar porque tenía un tema médico, había cogido el camión una persona que tenía en otra operativa. Bueno, pues al final la persona que llegó no conocía esta prohibición que tenemos nosotros de aparcar en carriles bicicleta, había aparcado allí y tuvimos un incendio. Ese incendio pues lo subimos a apagar con mucho esfuerzo, demostrando que nosotros normalmente es algo que hagamos, pero tiene implicación. Claro, el problema es que esto nos pasó al poco tiempo otra vez con otra situación similar, claro. Otra vez, ¿no? Entonces, claro, al final estas cosas ocurren, sobre todo cuando haces miles de entregas, estás en continua exposición de que estas cosas ocurran, ¿no?
Por lo cual, el impacto de las redes sociales no solamente pues, es un problema, pero también es una oportunidad. Podemos ver cómo nos aprovechamos de esas redes sociales para maximizar nuestras entregas, para dar visibilidad sobre nuestras entregas, para contar nuestras entregas, para contar la historia de nuestras entregas, la historia de nuestra empresa, la historia de cómo hacemos las cosas, para ganar relevancia. Es decir, es muy importante. Pero también imaginemos que somos capaces de generar movimiento a través de estas redes sociales y podemos convertirnos en una plataforma generadora de movimiento, ¿no? Bueno, pues al final hay otro modelo de negocio que puede funcionar, ¿no?, en las ciudades. Y como clave, ¿no?, en toda esta revolución que viene, diría, oye, ¿qué recurso no podemos almacenar? Pues claramente es el tiempo, ¿no? El tiempo al final habrá que valorizarlo o, si no lo valorizas, tendrás que de alguna forma disfrutarlo, ¿no? Y cada vez vamos a ir más a ese modelo. Siempre está el ejemplo del taladro, ¿no? Ese taladro que cuando compras una casa, lo primero que te compras es un taladro profesional, que te cuesta bastante pasta. Lo coges, lo usas cuando montas la casa 2 veces, 3, pinchas una tubería, rompes una pared, traspasas una pared, bla, 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 ya no lo vuelves a utilizar más. ¿Cuánto te ha costado ese taladro? Pues a lo mejor te hubiera salido mucho más barato coger a través de unas páginas de estas o un profesional, o si no quieres coger un profesional de una empresa ya con cara y ojo, pues puedes irte a unas páginas estas de economía colaborativa y coger a alguien que ofrece su tiempo, que ofrece una horita de trabajo de manitas a cambio de una cantidad económica. Seguro que te sale mucho más barato coger a esa persona que te haga los taladros que necesites y ya está. Y al final, esto cada vez va a crecer más en las ciudades y ahí también hay oportunidad de negocio. Es decir, ¿cómo hacemos para poner en contacto gente que ofrece cosas con gente que las necesita por tiempo limitado y para algo muy puntual, ¿no? No en un entorno industrial, no en un entorno empresarial? Esto, pues también, ¿no? Todo el tema de vehículos compartidos, ¿no? O bien de vehículos, de coches, bicicletas, motos eléctricas, patinetes. Aquí pongo el ejemplo de Alma, un caso muy curioso y muy interesante, que lo están haciendo muy bien, que, bueno, pues puedes cogerlo a nivel industrial, ¿no? El que tu empresa puede disfrutar de varios vehículos, o puedes utilizarlo, pues, tipo Airbnb, o puedes utilizarlo, no vía Airbnb, sino que al final un vehículo lo podéis compartir entre varias personas. Bueno, al final es un modelo muy, muy curioso y que os recomiendo que veáis en su página web, o el tema de Car2Go, que lleva más tiempo y que seguramente conoceréis. O si estáis en Zaragoza o en cualquier ciudad de España hoy en día, el tema de las bicicletas eléctricas o no eléctricas, motos eléctricas, patinetes, etcétera. Pero claro, llegamos al siguiente paso. ¿Por qué no pueden ser furgonetas y camiones por uso, en pago por uso? Yo al final tengo una flota muy grande de vehículos que han costado mucho dinero y yo los utilizo 8 o 10 horas al día en el mejor de los casos. Están parados el resto del día. Ahí imaginemos que ese resto del día alguien los pudiera utilizar. A día de hoy no se puede por un tema de tarjetas de transporte, pero imaginemos que esto al final se flexibiliza y se busca un modelo más moderno en el que somos capaces de gestionar todo esto. Pues exprimiríamos mucho más los activos, seríamos más eficientes y por tanto nuestro negocio sería mucho más potente. Y además algo importante, podríamos adaptar los recursos a nuestra curva de demanda. O sea, en operaciones una de las claves es, partiendo del cliente, entregar, cumpliendo su expectativa, a un precio que él espere que sea el correcto, pero que además a ti hacerlo de una forma eficiente. Ese punto eficiente básicamente es adaptar tu curva de costes a tu curva de demanda y básicamente es tener unos recursos que fueran muy variables. En este caso, si yo pudiera tener furgonetas bajo demanda, imaginemos o camiones bajo demanda, sería muy potente. En mi caso, por ejemplo, no tengo las mismas cargas un lunes que un martes, que un jueves, que un viernes, que un sábado, o en enero o febrero que en agosto, ¿no? Bueno, pues al final todo esto es importante, ¿no? El concepto de economía circular, es decir, todos los subproductos de un proceso productivo tenemos que darle viabilidad, no tenemos que evitar lo que es el desperdicio, ¿no? Y esto, sobre todo, en base a la responsabilidad social corporativa de las empresas y muy empujado por la Agenda 2030, va a transformar, ¿no?, el modelo operativo, ¿no?, en muchas ciudades. Va a haber más movimientos de recogida de envases, va a haber más movimientos de recogida de qué subproductos, de aprovechamiento, es decir, nosotros, por ejemplo, el bagazo, es decir, uno de los subproductos de la elaboración de cerveza, pues partes para alimentación animal, partes para elaboración de pan. Bueno, pues a lo mejor puede venir otro tercer uso, un cuarto uso, un quinto uso, ¿no? Y que se haga dentro de la ciudad, ¿no? La omnicanalidad, ostras, esto es algo que sí que es muy transformador, ¿no? Nosotros podemos comprar online, podemos comprar en la tienda,
puedes comprar en las redes sociales, podemos comprar a través del móvil, podemos comprar a través de un CRM que lleve una tablet que lleva un vendedor que nos viene a ver, ¿no? Podemos comprar mediante sistemas curiosos como la venta por respuesta rápida o Vendor Managed Inventory o distintos modelos que hay en los cuales en función conforme vas vendiendo, el stock mismo va lanzando necesidades, ¿no? al proveedor para que le vaya reaprovisionando. Podemos hacer ventas predictivas mediante el análisis del Big Data. Podemos hacer ventas mediante IoT. Todos conocemos los botoncitos estos de Amazon, ¿no? O distintas soluciones, ¿no? De Gillette, creo que tenía otra solución también para que cuando le dabas al botoncito te traía maquinillas, te traía cuchillas, ¿no? Pero el problema ya no es que tenga estos modelos, es decir, la multicanalidad. El problema es que ahora hablamos de omnicanalidad, es decir, yo puedo comprar online y recoger en tienda. Y podemos ir todos a una tienda, hay una señal muy conocida, que todos seguro que hemos comprado alguna vez, que llegas y cuando no tienes una talla o un modelo, te dicen, oye, si quieres, te vienen con la talla y dicen, lo tenemos en online. ¿Lo quieres? Sí, pues ¿qué lo recoges? ¿En casa? O sea, te lo enviamos a casa, lo vienes a recoger a tienda, ¿lo quieres ir a recoger a otra tienda? Es decir, han sido capaces de unificar el online con la tienda física, tú puedes comprar en un sitio, entregar en el otro, a su vez si no lo quieres lo puedes devolver como tú quieras. Es decir, toda esta mezcolanza de distintos canales es lo que nos da la omnicanalidad y da muchísima potencia y sobre todo lo que da es valor añadida. Simplificas al cliente un concepto que he dicho antes, es la conveniencia. La omnicanalidad, el factor fundamental es la conveniencia para el cliente. Es la clave, ¿vale? Todo el tema del ISR, ¿no? ESG, es decir, todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad social corporativa o con la gobernanza de las propias empresas va a coger mucha relevancia. Parte viene también por el empuje de la Agenda 2030, pero parte porque está demostrado que las empresas que tienen este concepto de ISR mucho más desarrollado valen más. ¿Por qué? Porque al final tienen más capacidad de crecer, más capacidad de desarrollar, más capacidad ante el cambio. La gente está más motivada, son empresas más potentes, ¿no? Por lo cual es algo que todos están trabajando. Yo recomendaría también, ¿no?, que os metierais en los 17 objetivos del milenio de la Agenda 2030. Bueno, y que de alguna forma veáis si hay algo que sois capaces de ofrecer solución para la ciudad, porque va a llegar, es decir, al final esto va a llegar a las ciudades. Algo tan simple como que en el 2030 todos los centros de todas las ciudades, de los países que quieran adherirse a estos objetivos, ¿no?, uno de esos países nuestro, tendrán que ser, solamente podrán acceder vehículos tipo eco, es decir, cero emisiones. Claro, cero emisiones, hoy en día, ¿cuántas ciudades hay que tengan en el centro con cero emisiones? Pues no lo sé si hay alguna en España, yo creo que no. Bueno, pues es un cambio que va a haber y va a generar negocio, ¿no? Y lo mismo para cada uno de los 17 objetivos del milenio. Además, yo os recomendaría meteros en la página web dentro del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es la página esta que os pongo, que es _es movilidad.mitma.es. Aquí tenéis muchísima información, diálogos, chats, documentación, modelos, muchísimos datos, temas de actualidad, os avisan de eventos. Es decir, os recomiendo que os metáis, que os suscribáis y que vayáis, que estéis atentos a esta página, ¿no?, porque os dará mucha información. Además, claro, aquí estamos hablando hasta ahora de la red de distribución, ya de la ciudad, ¿no? Es cuando digas, oye, pues estamos en la ciudad, pero claro, dentro de la red de distribución hay muchas cosas. No solamente hablamos del tema de los camioncitos repartiendo y los repartidores, ¿no? Lo primero es definir el nivel de servicio y la promesa al cliente, es decir, la expectativa del cliente, es decir, yo qué expectativa voy a cubrir, ¿no?, del cliente. Una vez que lo tengo claro y lo tengo internalizado dentro de mi empresa, a continuación es, vale, ¿cómo preveo las ventas? ¿Cómo voy a prever dentro de la ciudad esa necesidad de recursos, esa necesidad de lo que tengo que entregar, sea lo que sea, o de los servicios que voy a dar, o de aquello que esté ofreciendo, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque en las ciudades es mucho más intensivo, tienes plazos de entrega más cortos, tienes que ser muy proactivo a la hora de tu operativa. Una vez que tengo estos dos datos, estos dos conceptos claros, el siguiente paso es montar tu red física. Y la red física son 4 cosas, no son 30 cosas, ¿no? Cuando la gente te va explicando la red de distribución se complica mucho, realmente es muy sencillito. Son 4 cosas. Es, ¿cuál es tu estrategia de inventarios? Stocks, ¿no?
¿Cuál es tu estrategia de transporte? ¿Cómo vas a mover las cosas? ¿Cuál es tu estrategia de almacenamiento? Es decir, vas a tener hubs, no vas a tener hubs, vas a tener una plataforma a las afueras de la ciudad, voy a tener un piso en el centro de la ciudad, voy a trabajar con las cocinas de los bares, voy a trabajar con zapaterías, con frutería, no lo sé. ¿Y cómo vas a gestionar la información? Teniendo claros estos 4 conceptos, teniendo clara la presión de ventas, teniendo claro la definición del nivel de servicio y promesa al cliente, tu red de distribución será exitosa seguro. En los sitios, como siempre digo, en las ciudades la gran diferencia es que los tiempos son mucho más recortados, por lo cual la exigencia es mucho mayor. Si tú la tienes clara y es competitiva, tendrás una fortaleza. Si no lo tienes, pues tienes una debilidad. A la larga se te pueden meter por el medio. Porque el cliente en las ciudades, cuando está contento es muy fiel, cuando está descontento enseguida cambia. No. Cuando hay problemas, cuando ocurre cualquier cosa, no te mantiene. Va a buscar mejores soluciones. Hasta ahora siempre hablamos de la digitalización, ¿no? Hemos hablado como clave, y es fundamental, sí, claro, sobre todo desde el concepto de la trazabilidad, valores de sistemas de valor ampliado, o servicios de valor ampliado, etcétera, ¿no? Como beneficios fundamentales, ¿no? Ya sabemos, la mejora de la experiencia de los clientes, atrae y retiene talento interno, puede mejorar tu reputación online, mejora la productividad, aumenta el volumen de negocio, te permite una mayor adaptación a los cambios del mercado y te puede dar nuevas líneas de negocio, ¿no? Si tú estás metido en algo y dices, ostras, pues si yo además metiera este modulito, podría además hacer esto otro, ¿no? Porque ya que tengo la red montada, pues es mucho más escalable, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que también hay riesgos, ¿no? Ciberataques. Los que ya hemos sufrido algún ciberataque sabemos que esto es algo que es duro, que es duro. Claro, montar un modelo de digitalización sin un modelo claro es una locura. Al final tendremos basura digitalizada, lo cual pues, ahora es estrategia y después va el modelo, ¿no? Distanciamiento, claro. Todo lo que sea digitalizar, tienes que ver cómo buscas un modelo que te acerca al cliente. Todo parte del cliente, pero si el cliente a ti no te ve. Ahora imaginemos que hacemos un modelo de digitalización que el cliente pide mediante un modelo muy chulo, pero no estás consiguiendo que él entienda quién eres tú. Pues al final tú no existes para el cliente. ¿Por qué? Porque estás distanciado de él. Entonces tienes que ver cómo te acercas, cómo consigues ese enganche con el cliente. Porque si no, al final en las ciudades, claro, es muy cómodo, ¿no? Hay una empresa, por ejemplo, que a nosotros nos entrega un producto en casa todos los días, que se hace vía WhatsApp, pero hay mucho distanciamiento. En el fondo, yo no los conozco casi, no sé cómo trabajan. Si llegase otra empresa y me ofreciera un precio mejor, seguramente me cambiaría, porque tampoco no me han producido nada y seguramente lo harán todo muy bien. ¿Qué les faltaría? Pues a lo mejor ver cómo hacen para contarme su historia, para que yo conozca su modelo, para que yo entienda que ellos son especiales. A día de hoy, para mí, simplemente cubren una necesidad. Es una empresa que a día de hoy no tiene competencia. Si ahora trabaja esa proximidad, cuando llegue otro, yo seguiré con ellos porque me habré creído su cuento. Si no lo hacen, cuando llegue otro y ofrezca el mismo servicio, si me lo ofrece más barato y me da la misma calidad de servicio, me iré con el otro. Por lo cual, ese distanciamiento también hay que tenerlo controlado, sobre todo en las ciudades. La pérdida del campo, que va alineado con el distanciamiento, es decir, si lo hacemos todo digitalizado, perdemos en el caso, por ejemplo, de un bar, esa barra, ese hostelero, esa persona, ¿no?, que nos atiende, que hagamos una mala digitalización. Importante, o que hagamos una digitalización que luego no vayamos a tener recursos para actualizarla y tenerla adaptada al momento, ¿no? Bueno, pues al final, ¿quiere decir esto que es mala digitalización? No, la digitalización es necesaria, pero hay que hacerlo bien, Para hacerlo mal, no lo hagamos. Yo os diría, hay muchísima información disponible, ¿no?, para aprender en los medios. Y luego hay cosas curiosas, ¿no? El otro día leí este artículo, ¿no? Esto ya hace ya unos meses. Ligar, comer, divertirse y cuidarse dentro de casa. Es el nuevo consumidor, el cocooning. Esto es la ciudad. Fijaros, ligar, comer, divertirse y cuidarse dentro de casa. Realmente todo esto, lo único, lo de comer, sí que hay algo de movimiento de mercancías. El resto no hay movimiento de mercancías. Bueno, hay movimiento de personas o de lo que sea, pero no de mercancías. Todo esto es movilidad urbana. Mueve servicios. Entonces, todo esto son oportunidades de negocio. ¿Por qué no empezar de alguna forma a mezclar? ¿Por qué el que se dedica a entregar comida no puede entregar otras cosas? Bueno, tenemos Globo, que sí que, por ejemplo, ha diversificado un poco, o otras entidades otras empresas que sí que están diversificando, pero hay que entenderlo, ¿no? Hay mucho potencial, ¿no? Cuando hablamos el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Este es otro artículo de expansión que salía, bueno, lo están regulando, claro, en las ciudades hay mucho por regular. Y todo el tema de la inteligencia artificial, hay que estar atentos a qué marco regulatorio tenemos ahora y qué marco regulatorio puede venir. ¿Por qué?
Porque empezar a trabajar en un modelo de negocio del futuro, ¿no? Saber, de alguna forma, que va a venir y empezar a preparar ese negocio para desde el día cero que venga ese modelo, tener preparado algo que sea exitoso en la ciudad, ¿no? Y que seamos únicos y que aportemos valor. Cuando hablamos del vehículo autónomo, ahora en las ciudades, básicamente ya los vehículos ya tenemos marcas que puedes ir conduciendo tú y ponerle en modo autónomo y tú no conduces, el coche adelanta, aparca, hace de todo, ¿no? Realmente, ¿por qué nos piden que estemos en el volante? Porque a día de hoy, hasta donde yo sé, y a lo mejor alguno de vosotros puede corregirme, no hay ningún modelo en cuanto a decisiones como esta. Vamos con el coche. El coche detecta que tenemos una avería en los frenos. No podemos frenar. Y estamos ante esta situación. ¿Qué hacemos? Chocamos contra el carrito, contra la señora, contra estos tres que están aquí, contra la farola. La farola implica que no atropellamos a nadie, pero nosotros salimos muy mal parados. Contra el señor este que tiene cierta edad y a lo mejor es más fácil. Contra la furgoneta esta, oye, que nos llevaremos algo de golpe, pero les podemos ocasionar, es decir, ¿qué decidimos, no? Entonces, ¿por qué nos dicen que estemos ahí el volante? Porque si ocurre que hay que frenar, nosotros decidiremos esto. Porque ahora imaginaos que esto lo decide un sistema. La cantidad de querellas que le podría caer, sobre todo en alguno de los países, Estados Unidos, imaginaos que esto ocurre en Estados Unidos, la que le podría caer al que ha, de alguna forma, desarrollado ese modelo de decisión, ¿no? De contra qué se choca. Bueno, pues estos son cosas que van a venir a las ciudades, pero que este es una de las cosas que está frenando, pero que acabará llegando ahí. Todo esto de alguna forma entiendo que se regulará. Cuando hablaba antes de la visibilidad, hablamos de una visibilidad de toda la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque cada vez más se está imponiendo lo que se llama el concepto end-to-end, que se representa por E2E, del inglés, o como diríamos en Aragón, de cabo a rabo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Es decir, tener visibilidad de la materia prima, la fase productiva, por qué almacenes ha pasado, o qué temperaturas ha tenido, quién la ha manipulado, quién la ha distribuido, cuándo ha llegado al centro, a la tienda o al retailer, y a quién se la ha entregado, ¿no? A su vez, cuando nosotros gestionemos ese envase, que ese envase pueda llegar, sepan a qué lote iba referenciado, en qué centro comercial se vendió, quién ha recogido ese envase, en qué centro de gestión se ha hecho. En ese centro de gestión, cuando saque la materia prima, poder decir, oye, esta materia prima viene de estos lotes principalmente. Es decir, al final, todo está exagerando, ¿no? Esto que estoy diciendo, de momento sería complicado, pero iríamos a un modelo muy, muy exagerado. Es decir, tener esa visibilidad, ¿no? Y aquí el blockchain es una herramienta que está ahí que va a poder hacer todo esto, ¿no? Y de hecho tenemos más enseñas como Carrefour que de una forma más limitada o muy limitada, pero ya dan este servicio, ¿no? de visibilidad y trazabilidad, pero que con el concepto de economía circular va a crecer y va a aumentar, ¿no? Y en cuanto a qué está cambiando, pues bueno, mi recomendación es, ostras, hay muchísima información en la web, muchísima. Tenemos empresas como Gartner que tienen, en cuanto a gestión del cambio, sus cuadrantes mágicos o sus hiperciclos, ¿no? Que te dice las tecnologías, cómo están evolucionando, cuáles están ahora más potentes, menos potentes. Tenemos las Big Four que son de consultoría, ¿no? Deloitte, Price, Ernst & Young y KPMG, que tienes cantidad de informes, cantidad de documentos que incluso los ofrecen de forma gratuita en sus sitios web. Tenemos las tres grandes de estrategia, McKinsey, de Boston Consulting Group o Bain, que también tienes muchísima información y además tienes cantidad de blogs, otro tipo de consultoras, otro tipo de asociaciones, grupos sectoriales, asociaciones de compras. Es decir, existe muchísima información acerca de qué es lo que viene, qué es lo que va a cambiar, qué es lo que está ocurriendo. A ver, existe muchísima información y mi recomendación es, pues como siempre digo, ¿no? que de alguna forma os lancéis, preguntéis, miréis, vayáis y sobre todo investiguéis, ¿no? Porque realmente en la web, insisto, hay mucha información que podéis sacar muy interesante. Además de esto, quería empezar a comentaros la parte de la gestión del cambio. Como habéis visto, dentro del temario que habíamos propuesto, ¿no? Para esta sesión era comentaros cómo está cambiando todo y daros unas pinceladas sobre la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque en un modelo tan cambiante, la gestión de personas es clave. Entonces aquí os voy a dar unas pinceladas. Hay que entender que explicar el modelo de gestión del cambio de las personas, estamos hablando de una sesión bastante larga o incluso varias sesiones, ¿no? Por lo cual aquí os voy a dar unas pinceladas muy básicas, muy en superficie, ¿no? Y empezaremos por algo que para mí es clave.
sobre todo si alguien de los que está atendiendo está aún en una fase no tiene gran experiencia profesional o está empezando, y es cuáles las claves del éxito profesional, ¿no? Una parte, bueno, la formación, reglada o no reglada. Al final, esto va de aprender. No hace falta tener una carrera, no hace falta tener una formación universitaria. Al final es formación, la que tú necesites para aquello que necesites ejecutar, ¿no? Luego hay una parte de experiencia, lo mismo, sea la que sea. Hay veces que, dependiendo si es algo muy técnico, es de la experiencia técnica, pero hay veces que tú no necesitas una experiencia especialmente técnica, sino una experiencia que te aporte aquello que tú necesitas para ese negocio que quieres lanzar, ¿no? Pero sobre todo el efecto multiplicador es la actitud. O sea, yo si os tuviera que decir qué es lo que me fijo hoy en día, y yo creo que casi todas las consultoras relacionadas con los recursos humanos están diciendo es la actitud, ¿no? La actitud que al final viene de esas competencias soft, ¿no? De esas competencias que hasta hace poco no se hablaba mucho de ellas y que ahora están muy de moda, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez más hay que entender que los modelos de negocio van de personas, ¿no? Y tener una persona que sea proactiva, que sea resiliente, que tenga pasión por lo que hace, ¿no? Yo siempre me gusta, oye, ¿te apasiona? Es una pregunta que hago siempre cuando vas a contratar, oye, ¿te apasionan las operaciones? Sí, genial, entonces me dicen que sí, lógicamente. Luego haces preguntas para ver si realmente es así, ¿no? Pero yo es una pregunta que hago. A mí me encanta que la gente le apasione las operaciones. Si no te apasiona lo que haces, va a ser muy largo el día, ¿no? Y seguramente no vas a dar todo lo que puedes dar. Por lo cual, mi recomendación siempre, pues bueno, buscar gente apasionada, ¿no? Con lo que hace. Formarlos en gestión del cambio si no lo conocen. Trabajar con ellos en liderazgo. Es decir, al final, la actitud va a ser el efecto multiplicador que dice Coopers, o va a ser aquello que va a hacer que las cosas ocurran de una forma más rápida, más ágil, que haya más adaptabilidad, que nos preocupemos porque el negocio sea el negocio que tenemos que tener. Y que no sea solamente algo pues, que sucede y que, bueno, ya veremos si lo modificamos y que, bueno, de momento es suficiente, ¿no? Y claro, ¿dónde empieza el cambio? Pues el cambio empezará de nosotros mismos, ¿no? A través de nosotros mismos empezamos a cambiar. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy divertido, ¿no? Yo quiero hacer un modelo transformador que cambie todo, pero yo no soy una persona que cambie, soy una persona muy continuista, no me planteo nada. Difícilmente vamos a hacer modelos transformacionales. Por lo cual, hay que entender, ¿no?, qué es el cambio. Estos dos conceptos hay que aplicarlos muy bien, ¿no? Cambio es el conjunto de eventos, actividades y pasos que se realizarán para pasar de cómo es ahora a cómo debería ser. Y estarán contemplados dentro del plan de proyecto. Por ejemplo, vamos a meter una nueva máquina en un proceso productivo. Esta máquina que metemos va a cambiar la productividad. Vale, perfecto. Pues es el cambio de máquina. Pero ¿qué es lo realmente complejo? La parte de las personas. Y la parte de las personas se llama transición. No es un cambio, es una transición. Es el proceso psicológico de dejar atrás un patrón y empezar uno nuevo. La transición, por lo tanto, es un proceso personal que cada individuo lo realizará a su ritmo. Por lo cual, si nosotros somos capaces de entender qué personas están en ese proceso, qué es lo que vas a cambiar, puedes, de alguna forma, entender cómo va a ser su transición y le puedes ayudar. Puedes trabajar con ellos que esa transición sea rápida, sea segura, no genere trastorno, no genere inquietud, no genere ningún problema y al contrario, genere motivación, entusiasmo, pasión. Es algo que está en nuestras manos, ¿vale? Por lo cual, es importante tener estos dos conceptos en cuenta. Normalmente, la gente se fija en el cambio, pero no se fija en la transición. Y es la clave del éxito, la transición, porque luego esa máquina la van a gestionar personas. Si hacemos un cambio exitoso, una transición exitosa, seguro que el modelo es exitoso. Y como ya decía, esto va de personas. Por lo tanto, mapear y desarrollar el talento y planes formativos, es decir, tenemos que tener claras cómo son nuestras personas, no solo que han estudiado, ¿no? Pues ya dices, no, este es ingeniero, este es economista, no, vale, genial, pero ¿cómo son? ¿No? Esto es una parte muy pequeñita de cómo son, ¿no?, en la formación. Entonces, mapear y desarrollar el talento, qué competencias tienen, qué competencias hay que desarrollar, y esas competencias desarrollarlas mediante planes formativos. Definir bien el tipo de liderazgo que queremos. No todos los liderazgos son buenos para todo, para cada negocio, para cada modelo. Necesitamos un liderazgo diferente. Comunicar y volver a comunicar. La comunicación es una de las claves más potentes que existen en la gestión del cambio, en la gestión de cualquier transformación y sobre todo en la gestión de esa transición, ¿no? Comunicar. Muchas veces nos olvidamos de comunicar, sobre todo los que somos más técnicos. Nos cuesta mucho comunicar y es una de las herramientas más potentes, por no decir la herramienta más potente del cambio.
fomentar la creatividad y disrupción. No podemos llegar y decir de un día para otro, venga, a partir de mañana somos todos creativos y disruptivos, ¿no? Complicado, ¿no? Bueno, pues para eso hay modelos, hay formas en las cuales tú, en tu organización, vas a conseguir que sea cada vez más creativa, que le guste buscar modelos disruptivos. Existe un modelo, ¿no? Lógicamente no me da tiempo de desarrollarlo. Fomentar la autonomía en la toma de decisiones. Claro, si queremos que gente sea creativa, tenemos que dejarles que tomen decisiones, que se equivoquen, que aprendan de sus propias decisiones, que por el hecho de tomar decisiones se vean responsables de su día a día. Y esto al final les generará que estén más orgullosos, más pertenencia. Bueno, al final es un modelo muy chulo, ¿no? Y, por supuesto, rodearse de un equipo proactivo, motivado, que le guste lo que hace, apasionado, ¿no? Volvemos a lo mismo. De aquí algo muy típico, ¿no? Hablar de que si queremos un gestor o un líder. Pues depende, ¿no? Si queremos un modelo que cambie rápido, que se adapte, que rompa las reglas, que genere una cultura nueva, pues estarás un líder. Si tú quieres que algo continúe, no sea más o menos estacionario, estarás un gestor. Cuidado poner un líder cuando tú necesitas un gestor o viceversa, porque al final va a ser caótico, ¿no? Bueno, pues hay que tener claro cuál es tu modelo, para qué lo quieres. Y volvemos a lo mismo, si nosotros estamos en un modelo de distribución urbana, tenemos una distribuidora de toda la vida y queremos seguir siendo una distribuidora de toda la vida, necesitamos gestores. Si nosotros tenemos un modelo que decimos, ostras, yo soy una distribuidora de toda la vida, pero quiere buscar entregar de forma diferente, con modelos diferentes, con tipos de gestión diferente, metamos un líder, porque es el que va a hacer que las cosas cambien. No es mejor ni peor, simplemente depende de qué tipo de modelo de negocio queremos. Claro, cuando tú montas algo, es para resolver un problema. Un proyecto de cambio, es una empresa o una necesidad, ¿no? Pero cuando es para resolver un problema, habrá dos tipos de problemas, ¿no? Los técnicos y los adaptativos. Los técnicos en los que la solución ya existe, se implanta en otro sitio, se basa en el conocimiento, en el know-how, ¿no? Y hay expertos en la materia. Adaptativos serán aquellos que la solución inmediata no existe. Una situación nueva para nosotros, no hay experto, requiere adelantarse, meterse dentro de lo desconocido, ¿no? Es decir, será una restricción. Claro, nosotros pensamos que cuando vamos a afrontar un cambio, lo primero de todo, ¿es técnico o es adaptativo? Típico problema. Entender que es un problema. Cuando son problemas técnicos, es un problema de verdad, tiene solución. Cuando es un problema adaptativo, no tiene solución. Es una restricción del sistema. Tenemos que buscar un camino B. Anclarnos en buscar soluciones cuando es un problema adaptativo va a ser un problema que al final puede lastrar la empresa. Pero a su vez, imaginemos que hay problemas adaptativos sistémicos en la distribución urbana y nosotros podemos transformar ese problema adaptativo en un problema técnico. Es decir, somos capaces de buscar soluciones a problemas adaptativos. Hoy en día en la ciudad existen muchos problemas adaptativos que no tienen solución. Ostras, ahí hay capacidad de negocio, hay posibilidad de emprender, posibilidad de buscar soluciones, ¿no? Los miedos. Pues bueno, al final dices, hombre, en toda gestión del cambio siempre se dice que hay 5 miedos, ¿no? Miedo a perder algo, miedo a no entenderlo, miedo a estar contaminados, información malintencionada o cotilleos, gente que, pues lo típico, ¿no? Gente que es más influenciable, que le cuentan cosas y se pone en contra de ese cambio, ¿no? Tener un punto de vista diferente, no pasa nada, es lícito. Y luego hay gente que es anticambio por concepto, ¿no? Y bueno, al final, estos son maravillosos, porque eso es cuando los convences para el cambio, son los que más atraen a la gente, ¿no? Y podríamos entrar dentro del análisis de personas, pero insisto, todo esto, antes de este punto, requeriría un par de sesiones para explicarlo, ¿no? Bueno, pues al final esto tenemos que entender, en esa transición que hablaba antes, qué miedos puede haber en nuestro equipo. Pero aún es más, podemos ver qué miedos puede haber en otras empresas en un cambio que está siendo bastante generalista en muchas empresas y ofrecer soluciones para solventar esos miedos. Eso sería otra oportunidad de negocio que hoy en día existe, ¿no? Y bueno, en cuanto a la gestión del cambio, existen muchas teorías. Aquí os pongo unos cuantos libros. Yo os digo, todos estos cada uno es diferente, pero cuando lees todos te das cuenta que el 80% es común a todos, el 70% es muy común a todos, ¿no? Al final no existen tantos. De hecho, si ponemos en Amazon, siempre digo lo mismo, ¿no? Si ponemos en Amazon apendicitis, creo que serían 35 libros. Si ponemos en Amazon gestión del cambio en castellano y en inglés, creo que salían más de 1000. Es decir, hay muchísimos libros sobre esto, ¿no? ¿Qué significa? Que ninguno es del todo cierto, ninguno es del todo falso. Te dan ideas, te dan órdenes de magnitud, ¿no?
En cuanto a la gestión del cambio, en modelos de gestión del cambio, mi recomendación sería también investigase sobre un modelo de gestión empresarial que se llama Lean Startup, que es muy curioso, y de hecho os recomendaría que vierais un un vídeo de YouTube muy curioso también, que es de Néstor Guerra. Néstor Guerra, dentro de las charlas de TEDx, que habla sobre Lean Startup, y os va a encantar como modelo, ¿no? Como modelo de gestión. Bueno, aquí no me da tiempo de desarrollarlo ni siquiera de mencionarlo, porque al final os quería contar muchas cosas, pero sí que es verdad que si queréis montar un negocio que sea muy adaptable, muy orientado al cambio, muy disruptivo, o aunque no sea tan disruptivo, simplemente que queréis que tenga capacidad de gestión rápida, ágil y potente, y muy enfocada, es una metodología que os recomendaría que por lo menos la leyerais, por lo menos para tener ese punto, ¿no?, de referencia. Bueno, al final lo que decía, yo reconozco que para mí la gestión del cambio es muy importante, por eso hablo mucho de él, ¿no? Y de muchas formaciones sobre gestión del cambio, etcétera, ¿no? Porque para mí es básico una empresa que conozca la gestión del cambio, cómo hay que hacerlo, ¿no? Para que sea exitoso. Porque al final te hace que los proyectos sean exitosos, sean eficientes, las soluciones sean más estables, aumenta el engagement de tu equipo. Bueno, al final es muy potente. Pero claro, para un modelo tan cambiante, podríamos analizar qué van a tener que cambiar, y conociendo todas las metodologías de gestión del cambio, podríamos llegar a ofrecerle servicios que ayudasen a esa gestión del cambio a nuestros clientes. Es decir, ahí hay un ámbito de desarrollo muy potente para empresas, sabiendo que en la ciudad existe una ratio de cambio elevada, que en breve va a cambiar muchísimo las ciudades, si ya están cambiando, pues creo que es un sitio en el que se pueden dar este tipo de servicios, ¿no? Y ahora llega el tema, ¿no? Y cuando hablas dices, no, sí, claro, las empresas grandes es normal que sean tan proactivas, sean tan chulas, puedan tomar decisiones de alguna forma tan arriesgadas, porque claro, tienen mucha capacidad económica, ¿no? Hablamos de Amazon, hablamos de Google, o Alphabet ahora, ¿no? O muchas otras, ¿no? Pero así empezaron. Y estas son 6 empresas bastante potentes, o por lo menos yo creo que a todos nos suenan, ¿no? Claro, son grandes empresas con inicios pequeños, son empresas que empezaron, como podéis ver, en un garaje. Aquí podemos decidir 2 cosas. Una, que tenían una idea disruptora, la trabajaron, seguro que se equivocaron muchas veces, aprendieron y al final consiguieron ir creciendo y de una forma exponencial y muy potente y muy consolidada y con un concepto de negocio muy, muy claro, reinvirtiendo, trabajando duro, y al final han llegado al momento en el que están. Y ahora sí que ahora se pueden permitir tomar decisiones como, pues bueno, no repartir dividendos o de reinvertir al 100% de lo que sacan, y depende de qué zonas casi a pérdida. Bueno, pues tomar decisiones o implantar tecnologías que la mayor parte de las empresas ni nos podemos plantear, o podemos pensar que simplemente la clave es tener un garaje. Yo creo que si fuera a tener un garaje seríamos todos ricos, ¿no? O muchos de nosotros, ¿no? Los que tenemos un garaje. Bueno, pues al final yo creo que es la primera, ¿no? Aunque bueno, la segunda también mola, ¿eh? Lo de montar una empresa en un garaje. Bueno, pues es importante, ¿no? Que siempre no intentemos quitarle mérito a las empresas. Las empresas grandes muchas veces han hecho grandes con orígenes pequeños a base de entender bien el negocio, por lo cual podemos aprender de ellos, podemos ver qué han hecho, cómo han aprendido, cómo a través de las equivocaciones han sido capaces de sacar partido y al final montar un modelo exitoso, ¿no? Todo está conectado y parte del cliente, esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Y creo que es importante. Y bueno, yo aquí me queda muy poquito, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo sigo. No hay ninguna pregunta. Bueno, sigo. Yo os animaría a pensar en las prioridades de las empresas en el ámbito urbano para poner en marcha su negocio o reinventarlo. Es decir, las empresas que hoy en día tenemos en las ciudades van a tener que adaptarse a este nuevo modelo. Para adaptarse a este nuevo modelo, no solamente hay que pensar en, vale, camiones, furgonetas, o etcétera, ¿no? O cómo van a distribuir, patinetes. Hay que pensar que todas las empresas que están en un ámbito urbano
o casi todas, van a tener que adaptarse a esta nueva normalidad, a esta nueva economía que viene, ¿no? Y con estas características que he venido explicando. Claro, si nosotros somos capaces de pensar en esas empresas que van a requerir transformarse, cuáles van a ser sus prioridades, podemos encontrar nichos de negocio, podemos encontrar aspectos en los que podamos ayudarles de alguna forma a reinventar su negocio. Porque con por ejemplo, ahora en estos momentos, con el tema de la COVID, hay muchas empresas que van a tener que otra vez que volver a poner en marcha su negocio, reinventarlo. Si sabemos que esto va a ocurrir, podemos empezar a pensar si nosotros podemos ayudarles y además generar una nueva idea de negocio, ¿no? Y para esto yo os animaría a pensar fuera de la caja, es decir, abstraernos, salir fuera y decir, bueno, a ver, yo que conozco muchas empresas que tienen todas en común, ¿qué les va a ocurrir? ¿Qué van a necesitar? ¿Qué les puedo aportar? ¿Qué les puedo ayudar? Y os acordáis que no solamente hay que pensar en vehículos, pueden ser servicios legales, pueden ser muchos tipos, software, hardware, todo lo que os venga a la cabeza, ¿no? Además, estamos en un momento en el que existen muchas subvenciones, programas de desarrollo de negocio, y bueno, hay que estar atentos y si tenemos una idea potente podemos pescar y ahí podemos ganar, o por lo menos con menor inversión pues podemos montar un negocio muy potente, ¿no? Incluso, ¿por qué no? Podemos aspirar a entrar dentro de esas incubadoras de startups o dentro de esas aceleradoras, ¿no? Y ya casi terminando, ¿no? La verdad, como no me preguntáis nada, me he lanzado y prácticamente acabo ya todo el temario, por lo cual yo insisto, si hay alguna pregunta, yo casi le agradecería. No, ¿sí? no hay ninguna pregunta en el chat, pero yo sí que tengo luego una pregunta cuando termines para que me contestes, por favor. Muy bien. Yo os diría, existen muchas oportunidades en la nueva movilidad urbana. Cuando digo muchas, hay muchísimas. Es un sector, es algo prácticamente virgen. Es decir, lo que hay es lo que se ha venido haciendo hasta ahora con un conocimiento muy básico, con modelos muy arcaicos, muy tradicionales y que va a cambiar completamente. Y si hay gente que está escuchando con ganas de transformar, con ideas, es un momento en el cual puede tener nichos, hay muchos nichos en los que puede tener hueco. ¿Vale? Pero cuidado, no todo es tan fácil, hay que entenderlo bien. Es decir, mi consejo, si vais a atacar una ciudad, tenéis que conocer bien la ordenanza, los actores. El que haya distintas ordenanzas en cada ciudad lo que ha llevado es a que existen modelos diferentes en cada ciudad. Por lo cual, lo que funcione en Madrid no tiene por qué funcionar en Pamplona, en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, en Valencia o en Soria, ¿no? Por lo cual, una vez más allá, hay que entender bien cada ciudad, en la ciudad que vamos a desarrollar ese negocio, entender qué actores hay, porque aquí, típico error. Yo estoy en Madrid, lo analizo en Madrid, pero yo soy de Zaragoza y digo, oye, mira, yo me quiero volver a Zaragoza y lo voy a montar en Zaragoza. Puede ser que eso, que aparentemente era exitoso en Madrid, en Zaragoza no lo sea. Por lo cual, llegando a Zaragoza, hay que volver otra vez a trabajar, a volver a echar números, a volver a analizarlo, actores, ordenanza, modelos que hay en sus momentos, competencia, productos sustitutos, las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Eso os he contado antes, pero voy a analizarlo localmente. Analizas las 5 fuerzas de Porter localmente y te podrá decir si tu negocio va a ser exitoso o no, ¿no? Por lo cual, importante esta parte.